Es importante recalcar en este asunto que vimos en el trabajo anterior. Seremos los mexicanos que aún trabajamos los que mantengamos las prestaciones de aquellos que laboran en Pemex, en CFE y también aquellos que ya se jubilaron. Pero ¿qué pasa con el ámbito laboral actual de los que aún trabajamos en nuestro país y que no estamos en ninguna de estas dos empresas productivas del Estado? Bueno, la CEPAL nos lo dice. En México, de todos los países de América Latina, se paga el menor salario mínimo, por lo menos en relación con el umbral de la pobreza, que significa el límite mínimo a través del cual los mexicanos o las familias todavía pueden vivir con una cierta dignidad. Por debajo de este límite, por supuesto que viene la pobreza, la indigencia. Bueno, pues nos dice la CEPAL que México es ese único país en América Latina que tiene un mínimo por debajo de ese umbral. Mire, por ejemplo, en Costa Rica, el salario mínimo es 3 veces más alto que el umbral de la pobreza. ¿Qué es lo que sucede entonces en nuestro país? Parte de la respuesta la tiene nuestro buen amigo Diego Rentería. Al parecer, el hecho de quejarnos porque el dinero no alcanza es un elemento intrínseco del carácter de todos los mexicanos. Que si no alcanza para comprar la comida, tampoco para la ropa, que si no se completan las colegiaturas y ya ni hablemos de salir de vacaciones. Esta situación se presenta por lo menos en un gran sector de la clase media del país y desde luego en toda la clase baja. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué no alcanza? Sencillo, porque el salario mínimo en México se encuentra muy por debajo del umbral de la pobreza según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es decir, nadie en México puede vivir, en el mejor de los casos, con 67 pesos al día. Pero ese es uno de los logros de nuestro país. Aquí no se vive, aquí se sobrevive. Pero si usted está harto de la situación y de salarios mínimos precarios, no se preocupe, ya han llegado para defendernos. El reivindicador de la patria, el Robin Hood mexicano. Me refiero, nada más y nada menos, que al presidente del PAN, Gustavo Madero. Hace algunos días, tuvo una revelación de la verdad en uno de sus sueños, lo que le permitió idear que la mejor manera de eliminar la brecha de desigualdad de nuestro país era mejorando los salarios mínimos. Y para lograr su hazaña, pretende consultar a los ciudadanos, y esta consulta se llevará a cabo precisamente ahora que se acercan las elecciones. Pero no pensemos mal, esto no se trata de ganar votos, se trata simplemente de mejorar los salarios mínimos. Esta medida ya había sido propuesta por el jefe de gobierno del Distrito Federal, el doctor Miguel Ángel Mancera, quien pretendía elevar el salario mínimo a 171 pesos por día. Claro que como pasa siempre que alguien tiene una idea tan original, no faltó quien se la quisiera robar, y ahora el PAN y el PT también proponen lo mismo. Solo hay un pequeño problemita, el salario mínimo no se sube por decreto. Para que aumente, deben generarse un entorno económico adecuado, con oportunidades para todos, y lo más importante, debe de existir una mejor repartición de la riqueza de nuestro país. Para Análisis Político, Diego Rentería.